Ese día se llevó a cabo una gran movilización para exigir la liberación de Perón y miles de trabajadores, provenientes mayormente del conurbano. Ocuparon la Plaza de Mayo y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Como secretario de Trabajo, Perón había promovido varios derechos para la clase trabajadora, por lo que gozaba de su simpatía. Por este entonces, Perón ejerció 3 cargos políticos: el de vicepresidente de la Nación, el de secretario de Guerra y el de secretario de Trabajo y Previsión. Así es como logró en este entonces construir un gran poder político, por lo que la Junta Militar le exigió su renuncia y él la desobedeció al dar un discurso. Entonces por esto él fue detenido y fue procesado. El día 11 de octubre, por su parte, Perón y Eva Duarte, su mujer, se escondieron en una isla del Delta. Ante esta inminencia de su detención, pero fueron apresados 2 días más tarde, el día 13 de octubre. El coronel ha sido llevado a la isla Martín García. Bueno, al conocer esta noticia de su captura, varios gremios decidieron movilizar a sus trabajadores hacia la ciudad de Buenos Aires. Y ante el masivo reclamo de la gente, los militares terminaron optando por liberar a Perón, quien, de todo esto sucedido, dio un discurso desde su balcón de la Casa Rosada. Así fue como se estableció la fecha que pasó a ser considerada como la del nacimiento del movimiento peronista y sobre todo de la lealtad peronista, que un año después, el 17 de octubre de 1945, este fue elegido como presidente de la nación argentina. De octubre de 1945, los miles de trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y algunos otros barrios populares de la capital federal se unieron para hacer una marcha bastante histórica, que fue donde se reunieron en la Plaza de Mayo, peronistas, vamos a decirle. Bueno, nada, los trabajadores demandaban por la liberación de Don Perón, quien había sido detenido antes de oponerse a su destitución, ¿no? Y a pesar de algunos obstáculos que se les presentaron a estos trabajadores para llegar a la Plaza de Mayo, porque había falta de transportes, el movimiento de las personas dificultaba mucho llegar a la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, fue ahí cuando Perón, vestido de civil, se dirigió a la multitud, que eran más de 300.000 personas. Habían visto que eran más de 300.000 personas las que estaban en Plaza de Mayo, y él se dirigió así como a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada y agradeció por su presencia, reconoció su labor en el gobierno y anunció su pedido de retiro. Perón igual prometió seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, prometió seguir estando del lado de los trabajadores desde cualquier posición que ocupara, esté en la presidencia o no, en cualquier lado que esté, cualquier cargo que obtenga, va a seguir siempre del lado de los trabajadores. Y nada, esto tuvo igual una importancia histórica muy grande porque hubo una movilización demasiado gigantesca que marcó en la historia argentina y marcó en el surgimiento del movimiento peronista como un fuerte respaldo popular. Bueno, yo por otro lado hablaría de ese caluroso 17 de octubre de 1945, donde trabajadores de todos los puntos cardinales del conurbano bonaerense llegaron como pudieron ese día a la Plaza de Mayo, que para muchas personas era la primera vez que iban a la capital. Y miles de personas que atravesaron el Riachuelo y la General Paz porque sentía que quien los defendía estaba en peligro. Em, la policía, que claramente favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso de sus integrantes intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían que ver con el reclamo de la CGT, sino que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su liberación.
incluso los militares que se negaron a enviar a sus tropas ya que estaban confiados en que la manifestación se disolvería, aunque no haya sido así. Dentro de la fuente de agua de la Plaza de Mayo se encontraban todos los trabajadores que iban llegando sudados debido al calor que hacía y decidían refrescarse. Pero por otro lado, otros improvisaron, no sé, vinchas de tela, pañuelos para atajar el sudor, que todo esto lo generaban los viajes tan largos que hacían estas personas. Los viajes, las caminatas agotadoras, el calor y la sensación de que había que actuar porque algo importante estaba en juego, crearon la imagen. Con esto se nos muestra que el protagonista de este suceso no solo fue Perón, sino que también aquellas personas que lucharon con todo para reclamar por su líder, que pusieron las patas en la fuente, los trabajadores de todo el país se unieron. Y bueno, yo por mi parte hablaría sobre la oligarquía porteña, ya que tenía la mirada de los peronistas desde sus balcones, de sus hogares, y que estaban muy horrorizados, porque veían a muchas multitudes de negros que invadían de su terreno de clase alta, y bueno, lo discriminaban y usaban muchos términos para referirse a ellos como negros, o negritas, negrada, o grasas, o cabecitas negras, que miraron así todo el episodio desde la llegada de tal movilización y que también se referían a ellos, a aquellos como sucios, que se metían en su refinada fuente de su plaza. Hasta que llegó Perón y dio su discurso, ¿viste? Luego de ser detenido ahí en la isla Martín García y de haber ido al hospital militar. Y desde luego ahí, a las 11:10 de la noche, en la Plaza de Mayo, había llegado Perón, que salió de un balcón de la casa del gobierno y brindó a la multitud un discurso histórico, en la cual prometió seguir con su defensa ahí a los trabajadores y les pidió que volvieran a sus hogares. Bien, este suceso histórico ya, ¿no? Es entendido como una interpretación de Casa Tomada. Casa Tomada es un relato de Julio Cortázar que se publicó en el 46, justamente el mismo año en el que Perón asumió su primer mandato. ¿Qué es esto? Bueno, Casa Tomada propone la toma de la casa como una alegoría del avance del peronismo en la Argentina, ahora en la década del 40, y representaría a la casa y a los hermanos como la burguesía argentina que pierde terreno ante los movimientos populares fomentados, ¿no?, por el gobierno de Juan Domingo Perón. Hace referencia a cómo estos hermanos van perdiendo habitaciones de su casa por algo que los asusta, obligándolos a trasladarse con cada vez menos objetos de valores, los cuales aman, hasta quedarse completamente fuera de su hogar. En este relato hay una puerta de roble, que simboliza el escudo de seguridad que permite a estos hermanos protegerse del mundo exterior, que supuestamente está irrumpiendo en su casa. Estos hermanos cierran con llave esta puerta de roble para evitar que la toma de la casa siga extendiéndose, obviamente por ese algo que no sabemos qué es, y también puede ser interpretado esto como un sacrificio que hacen, que están dispuestos a hacer, em, para que ambos puedan continuar su vida rutinaria dentro de esta casa. Recordando que esto sería una alegoría al avance del peronismo, ¿no? Y bueno, en este sentido, la puerta de roble, cerrada con llave, simboliza las inseguridades que estos hermanos, la alta burguesía argentina, tienen en relación con el mundo exterior y el avance del peronismo. Esta llave puede también significar la pérdida de la casa, ¿no?, ya que los hermanos la arrojan a las alcantarillas. Y esto estaría indicando la renuncia definitiva a la casa. También es otra parte del relato. Eh, También puede ser interpretado como un símbolo de libertad ganado por los personajes, para quienes la casa no ha sido una prisión durante años, eh, la cual, de la cual se han liberado. Bueno, quisiera finalizar con este tema
esta interpretación que tiene el cuento de Casa Tomada por Julio Cortázar a este suceso histórico que es de la Argentina, para salir un poco de lo que sería Argentina y ubicarnos en otras partes del mundo en paralelo bueno, a ese suceso también. No, nos podríamos ubicar en Europa un poco antes al suceso argentino en el que finaliza la Segunda Guerra Mundial y con todas sus consecuencias que conlleva, que por ejemplo algunas serían el suicidio de Hitler por su derrota en la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de su derrota, y la victoria del bando aliado en esta guerra. Y también el uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki durante este enfrentamiento. Y bueno, que la URSS aún sigue permaneciendo bajo el mandato de Joseph Stalin. También en 1946, un poquito después a este suceso argentino, podemos resaltar que se fundaron varias empresas famosas, como lo podría ser Sony, y la finalización de la Copa América en Argentina. En ese año también Juan Domingo Perón asume su presidencia en la Argentina.